Buenos días, doctora. Mi nombre es Ivonne Andrade y a continuación voy a explicar las glándulas anexas al tubo digestivo. Estas son el hígado, las vías biliares, el páncreas y el vaso. Cada una de estas glándulas las voy a ir explicando a continuación. Ahora vamos a hablar del hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo humano y este va a estar ubicado en la celda sufrénica derecha y la celda sufrénica izquierda. El hígado tiene va a tener un peso de 1500 gramos en un cadáver y en cambio en una persona viva a este peso de 1500 gramos se le tiene que sumar de 800 a 900 gramos de sangre. Este va a tener dos caras, la cara diafragmática anteriormente y la cara visceral posteriormente. La cara diafragmática va a estar dividida por el ligamento falciforme y este le va a dividir al hígado en dos lóbulos, en el lóbulo derecho, que es el más grande, y el lóbulo izquierdo, que es más pequeño. Subiendo este ligamento falciforme va a formar el ligamento coronario. Este va a estar, se va a dividir en dos, póstero superior y póstero inferior. Aquí va a haber, se va a presentar el surco de la vena cava, el ligamento venoso, que es una obliteración del conducto de Arancio, que se da en la vida fetal. Y estos dos segmentos va a dividir en tres partes. En el ligamento izquierdo, que va a estar la porción abdominal del esófago, en el ligamento medio, que va a estar el lóbulo caudado, y en el ligamento derecho, que va a estar la impresión suprarrenal. Respecto a la cara visceral, va a tener dos longitudes y una transversa. Respecto a las bases longitudinales, tenemos que aquí está la fosa de la vesícula biliar, que va a alojar a la vesícula biliar, como su nombre mismo lo dice. Aquí transversalmente va a estar la porta hepática, que va a contener a los vasos de básculos nerviosos. Y el ligamento redondo, en cambio, va a ser una obliteración de la vena umbilical. Surco transverso va a dividir al ligamento venoso, a esta fisura en dos, en el ligamento venoso y en el ligamento redondo. Aquí mismo en esta cara visceral se van a encontrar impresiones. Como podemos ver, aquí está la impresión cólica. Si lo ubicamos aquí la impresión cólica del colon. Así mismo acá tenemos la impresión renal, que está ubicada por el riñón derecho, y acá la porción duodenal. Aquí vamos a encontrar en cambio el óvulo cuadrado, y aquí la impresión gástrica, que va a estar en relación con el estómago. Asimismo, el ligamento falciforme va a ascender por la cara diafragmática y va a originar el ligamento coronario, el cual va a ir posterior aquí tanto a la parte izquierda del hígado como a la parte derecha, formando los ligamentos triangulares izquierdos y los ligamentos triangulares derechos. Respecto a la segmentación hepática del hígado, tenemos que esta va a ser dividida en 8 partes. Estas las vamos a explicar en esta parte de acá. Tenemos que la vena porta se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. Esta rama derecha se va a subdividir en ramas laterales, derechas y posterior y anterior, aunque aquí no se puede ver posteriormente, y la rama paramedial, que esta también se va a dividir en anterior y posterior. Respecto a la rama izquierda, esta se va a subdividir en una rama lateral izquierda, lateralmente, y en una paramediana izquierda. En cambio, respecto a la cara visceral, a la segmentación de la cara visceral, tenemos que estas van a dividirse a través del segmento basado en la distribución de la vena porta, desde el centro hacia laterales, así, transversalmente. Esta, en cambio, aquí vamos a encontrar la fisura media, aquí, que se la puede observar, y aquí, hasta la parte de aquí, y donde se va a dividir en una izquierda y en una derecha. Asimismo, vamos a encontrar la fisura portal derecha, aquí,
la fisura portal derecha y la fisura umbilical aquí y en esta parte aquí. Estas van a unirse, van a formar líneas verticales, como se puede observar aquí, líneas verticales. Bueno, aquí hasta esta parte de aquí. Entonces, como bien ya lo dije, la segmentación del hígado va a estar constituida por 8 partes. En la cara visceral, la diferencia de estas caras es que la cara visceral se va a poder observar el segmento 1, pero no el segmento 8. En cambio, en la cara diafragmática sí se va a poder observar el segmento 8, pero no el segmento 1. La organización de estos segmentos va a ser en contra de las manecillas del reloj. Entonces tenemos el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, el segmento 5, el segmento 6 y el segmento 7. Como bien ya lo nombré, el segmento 8 no se va a poder visualizar en esta cara. Y respecto a la cara diafragmática, en cambio va a ir igual a las manecillas del reloj. Entonces empezamos desde el segmento 2 porque el segmento 1 no se va a poder visualizar. Tenemos el segmento 3, aquí el segmento 4, que se va a dividir en 4A y 4B. Es decir, el 4 va a estar superiormente y 4B inferiormente. Seguimos con el segmento 5, el segmento 6, el segmento 7 y el segmento 8, que sí se va a poder visualizar. Y respecto a esto, esta sería la segmentación de tanto la cara visceral como la cara diafragmática del hígado. Ahora vamos a describir la irrigación e inervación del hígado. La irrigación del hígado va a ser doble, tanto por sangre desoxigenada y sangre oxigenada. Mayormente va a estar por la sangre desoxigenada y en menor cantidad por la oxigenada. Entre el 20% tenemos la sangre oxigenada, que esta va a ser por la arteria hepática propia, que esta va a surgir del tronco celíaco, que esta va a ser... Luego se va a dividir en la arteria hepática común y esta a su vez en la arteria hepática propia, que esta a su vez va a dividirse en dos, en la derecha e izquierda. La derecha va a irrigar el lóbulo derecho y la izquierda el lóbulo izquierdo. Esta arteria va a estar más inferior a la vena porta, así. Y esta va a su vez a irrigar el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Respecto a su drenaje venoso, esta va a ser como ya bien lo dije, entre el 70 y el 80% por la vena porta hepática, que esta va a traer sangre venosa en gran parte del intestino delgado y también del intestino grueso, pero esta sangre va a ser desoxigenada. Esta, como ya lo dije, esta va a dividirse en una rama derecha y en una rama izquierda. Va a irrigar la derecha el lóbulo derecho y el izquierdo el lóbulo izquierdo, e igualmente el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Pero estas venas, tanto como se dividen en derecha, izquierda y medialmente también, van a drenar en la vena cava inferior, aquí. Continuando con los vasos linfáticos, estos van a dividirse en dos, en nódulos linfáticos superficiales y nódulos linfáticos profundos. Los superficiales se los podría observar en esta cara. Estos van a drenar en los nódulos hepáticos. Respecto a su inervación, esta va a estar dada por el plexo celíaco, el nervio vago izquierdo, el nervio frénico derecho, por medio del plexo frénico. Vamos a hablar acerca de las vías biliares. Primeramente vamos a hablar de la vesícula biliar. Esta tiene forma de pera y tiene una longitud de 8 a 10 centímetros y un ancho de 4 centímetros. Esta vesícula biliar va a ser un sacúlo músculo membranoso. Asimismo va a estar envuelto por músculo liso y algo importante que acotar es que la vesícula biliar no va a producir la bilis, sino más bien la almacena y la concentra, ya que el hígado es el que va a producir la bilis. Asimismo, la vesícula biliar va a estar compuesta por el cuello, el cuerpo y el fondo. Un dato muy importante y curioso es que las personas, la vesícula biliar no es indispensable, pero es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, los seres humanos pueden vivir sin la vesícula biliar, ya que mediante una intervención quirúrgica se la puede sacar, ya sea por alguna alteración que se haya producido, pero sí se puede vivir sin bilis, sin vesícula biliar. Vamos a hablar de los conductos. Por ejemplo, aquí tenemos el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho. Tenemos el conducto hepático común, el conducto cístico y el conducto colédoco.
Este conducto cístico va a comunicar la vesícula biliar con el resto de la vía biliar. Este se va a dividir en dos porciones, una proximal y una distal. La porción proximal va a unir el cuello de la vesícula biliar con la vesícula biliar y la parte distal va a unirse con el colédoco, con el conducto colédoco. Entonces, el conducto hepático derecho más el conducto hepático izquierdo van a formar el conducto hepático común. Asimismo, el conducto cístico más el conducto hepático común van a formar el conducto colédoco. El conducto colédoco está dividido en 4 porciones. Tenemos la primera porción que es la supraduodenal, que es decir, está por encima del duodeno. Tenemos la porción retroduodenal, es decir, posterior al duodeno, la retropancreática posterior al páncreas y la intraduodenal que va a recibir el conducto pancreático. Entonces, como bien aquí ya lo tenemos al páncreas, entonces el conducto colédoco va a recibir al conducto pancreático común, que van a drenar en la carúncula mayor del duodeno. Como se puede ver aquí tenemos la carúncula mayor y la carúncula menor. Asimismo, el conducto colédoco más el principal, que se encuentra aquí, van a formar una dilatación que se la conoce como la ampolla de Vater. Continuando con la irrigación de las vías biliares, esta va a estar irrigada por la arteria cística. Esta arteria cística va a provenir de la aorta abdominal, que esta a su vez se va a ramificar en el tronco celíaco, y este tronco celíaco va a dar origen a la arteria hepática común y esta a su vez a la arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia va a ramificarse y va a dar origen a la arteria hepática derecha, que de esta arteria hepática derecha va a ramificarse la arteria cística. Asimismo, esta arteria cística va a estar involucrada en la irrigación de la vesícula biliar y de los conductos biliares. Asimismo, la vesícula biliar va a estar irrigada también por otras arterias, que es la arteria supraduodenal y la arteria pancreato-duodenal posterior-superior. Continuando con el drenaje venoso, tenemos que en el drenaje venoso de las vías biliares va a intervenir la vena cística, que va a drenar en la vena hepática derecha, y el resto de los conductos biliares va a estar drenando por medio del plexo venoso supraduodenal en la vena porta, aquí. Respecto a la inervación de las vías biliares, va a estar dado mediante la inervación simpática y la inervación parasimpática. La inervación simpática va a estar dada por el plexo celíaco, que va a formar el plexo hepático, y el parasimpático por los troncos vagales, que se encuentran en esta parte de aquí. Continuando con otra glándula del sistema digestivo, tenemos el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal, es decir, que va a estar cubierto por peritoneo, y va a tener dos funciones. Es una glándula de doble función, tanto exócrina como endocrina. La función endocrina, es decir, que va a producir el 2% de insulina, y la función exócrina va a producir el 98% de jugos pancreáticos. Bueno, respecto a las caras del páncreas, tenemos que el páncreas está compuesto por una cabeza, el cuerpo. Entre el cuerpo y la cabeza tenemos el cuello y la cola del páncreas. Entonces, el páncreas va a tener una cara anterior, donde se va a poder ver los conductos pancreáticos, el conducto colédoco, y una cara posterior. Asimismo, este es un ángulo que va a estar junto con la segunda porción del duodeno, también la primera porción y la porción horizontal del duodeno. Bueno, pues en la cabeza del páncreas van a terminar todos los conductos pancreáticos. Asimismo, el cuerpo del páncreas va a estar situado debajo del tronco celíaco, y la cola del páncreas, en cambio, va a estar en relación al vaso mediante los ligamentos espleno-renal. Ahora bien, hablando de los conductos del páncreas, el páncreas está compuesto principalmente por dos conductos: el conducto principal y el conducto accesorio. El conducto principal viene desde la cola del páncreas, y en la parte del cuello de la cabeza del páncreas va a descender y se va a unir con el conducto colédoco. En cambio, el conducto pancreático accesorio, lo pueden tener o no lo pueden tener las personas, y en cambio va
a drenar en el cuello de la cabeza del páncreas y en el duodeno, en la segunda porción del duodeno. Hablando de los conductos del páncreas, el páncreas está compuesto principalmente por dos conductos, el conducto principal y el conducto accesorio. El conducto principal viene desde la cola del páncreas y en la parte del cuello de la cabeza del páncreas va a descender y se va a unir con el conducto colédoco. En cambio, el conducto pancreático accesorio, lo pueden tener o no lo pueden tener las personas, y en cambio va a drenar en el cuello de la cabeza del páncreas y en el duodeno, en la segunda porción del duodeno. Ahora vamos a dar a conocer la irrigación del páncreas. La irrigación del páncreas va a estar dividida primeramente por la cabeza y luego por el cuerpo y la cola. Vamos a empezar por la cabeza. La cabeza está irrigada por dos arcos. Tenemos el arco pancreático duodenal anterior y el arco pancreático duodenal posterior. El arco pancreático duodenal anterior, se va a dividir en dos ramas, antero superior y antero inferior. Asimismo, el arco pancreático posterior se va a dividir en dos, postero superior y postero inferior. Respecto a las ramificaciones de la arteria pancreático duodenal anterior, la postero anterior la antero superior, va a ser una rama de la arteria gastroduodenal, y la antero inferior va a ser en cambio rama de la arteria mesentérica superior. La arteria pancreático duodenal posterior, como ya lo dije, esta va a dividirse o a ramificarse en una arteria postero superior y postero inferior. La postero superior va a ser rama de la arteria gastroduodenal y la postero inferior va a ser rama de la arteria mesentérica superior. Entonces, ahora vamos a dar a conocer la irrigación del cuerpo y la cola del páncreas. Pues la irrigación de estas partes, de esta glándula, estas van a estar dadas por la arteria esplénica. Esta arteria esplénica se va a subdividir en ramas que van a irrigar tanto el cuerpo y la cola. Estas arterias van a ser las arterias pancreáticas dorsal, magna, caudales e inferiores, que se van a ubicar en la parte de aquí, como ya lo nombré, el cuerpo y la cola del páncreas. Como se pueden observar aquí, estas ramificaciones son las arterias, son las ramificaciones de la arteria esplénica. Siguiendo con el drenaje venoso del páncreas, tenemos que va a estar irrigado por dos venas, las venas pancreático-duodenales y la vena esplénica. Las venas pancreático-duodenales, estas como ya son satélites de las arterias, entonces va a estar las venas pancreático-duodenales anterior y antero superior y antero inferior. Y las venas pancreático-duodenales posterior, que va a estar postero superior y postero inferior. Estas van a drenar en la vena porta hepática y la vena mesentérica superior. Y respecto a la vena esplénica, en cambio va a unir la vena mesentérica superior y va a formar la vena porta, que se puede observar aquí. Y ese sería el drenaje venoso de esta glándula. Continuando por la inervación de esta glándula, tenemos que va a tener una inervación tanto simpática y parasimpática. Respecto a la inervación simpática, esta va a estar dada por los ganglios que provienen del plexo celíaco, que se ubicarían aquí más o menos en esta región, y la parasimpática por el nervio vago y también por los ganglios del tronco vagal, que ya antes han inervado al estómago, al duodeno y así ahora mismo al páncreas. Ahora vamos a hablar del vaso, de la glándula del vaso. Pertenece al sistema linfa-hematopoyético, ya que se encarga de la producción de linfocitos y anticuerpos. Asimismo, va a tener doble función. Por ejemplo, en la niñez o vida intrauterina, se va a encargar de la formación de la sangre.
Y en cambio en la adultez esta función ya no se la da, ya que en la adultez específicamente el vaso se encarga de la destrucción de los glóbulos rojos, debido a que la vida útil de un glóbulo rojo es de 120 días. Este órgano se va a estar ubicado en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, entre el fondo gástrico y el diafragma, o también conocido como el hipocondrio izquierdo. Este órgano va a tener una superficie lisa, como se la puede observar aquí. Va a ser de color rojo oscuro o marrón. Y sus medidas van a ser de largo, 13 centímetros. De ancho va a ser de 8 a 9 centímetros de ancho y de espesor 3 centímetros. Asimismo, este es un órgano móvil que ya se lo va a explicar próximamente. Otra característica del vaso es que va a estar comprendido entre la 9ª y la 11ª costilla. Asimismo, este es un órgano supramesocólico, ya que se encuentra por encima del mesocolon transverso, y también va a estar envuelto por peritoneo visceral por debajo de la cápsula fibrosa que está adherida al vaso. Vamos a hablar de las caras que están compuesta el vaso. El vaso específicamente está compuesta por dos caras. Una diafragmática, como su nombre mismo lo indica, está en relación con el diafragma, y una visceral, que está en relación con las vísceras abdominales. Respecto a la cara diafragmática, esta es convexa y lisa. Va a estar en relación con el receso costo diafragmático izquierdo, también con la base del pulmón izquierdo. Y como ya bien lo dije, va a estar ubicado entre la 9ª y la 11ª costilla. Cabe recalcar que el diafragma no es que va a cubrir a todo el vaso, sino más bien solo va a cubrir la media parte diafragmática del vaso. Respecto a su cara visceral, este está compuesto por 3 impresiones. Una gástrica, que se la puede ver aquí, una cólica, que se la puede observar aquí, y una renal. La cara gástrica, esta va a ser anterior y va a estar en relación con la cara posterior del fondo gástrico y el estómago también. Y respecto a la cara cólica, va a estar en relación con el ángulo esplénico del colon. Y en cambio la cara renal, que se puede observar aquí, esta va a estar en relación con el polo superior y la glándula suprarrenal izquierda, las cuales van a estar separadas por peritoneo y una hoja prerrenal. Asimismo, el vaso está compuesto por bordes, los cuales los vamos a nombrar a continuación. Tenemos un borde superior, que podría decirse que se encuentra en la impresión gástrica, aquí el superior. Un borde posterior, que se encuentra en la parte de aquí. Un borde inferior, esta parte de aquí, como se puede observar, este se encuentra en la impresión renal. Un borde anterior, que se encuentra en la impresión cólica. Estos bordes van a estar unidos por polos. Tenemos el polo posterior y un polo anterior. Asimismo, se puede observar aquí el hilio del vaso, que se encuentra en color blanco. Esta es una hendidura alargada, y aquí van a salir los vasos y nervios esplénicos, y van a llegar también los vasos linfáticos pertenecientes al vaso. Asimismo, el vaso está constituido por 3 ligamentos. El ligamento gastroesplénico, que une la curvatura mayor del estómago. El frénico esplénico, que se va a unir con el diafragma. Aquí no se lo puede observar, pero los voy a nombrar. Y un espleno renal, que va a unir al vaso con el riñón. Ahora, por último y no menos importante, vamos a hablar acerca de la irrigación e inervación del vaso. Tenemos que el vaso va a estar irrigado principalmente por la arteria esplénica, que se puede observar aquí. Esta va a provenir del tronco celíaco, y esta siempre se va a ubicar superior a la vena esplénica. Esta arteria esplénica va a llegar al hilio del vaso. Como ya lo mencioné, aquí van a llegar los vasos y nervios esplénicos. Y respecto al drenaje venoso del vaso,
tenemos que del hilio del vaso va a salir la vena esplénica. En su trayecto se va a encontrar con la vena mesentérica y estas van a drenar en la vena porta hepática. Y respecto a los nódulos linfáticos del vaso, tenemos que estos son superficiales y profundos. Aquí tipo una imaginación. Y estos van a drenar en los vasos linfáticos esplénicos. Y respecto a su inervación, tenemos que el vaso va a tener una inervación simpática y parasimpática. La simpática es a través del plexo celíaco y en cambio la parasimpática, esta va a ser dada por el nervio vago. Asimismo, nos mencionaba una bibliografía que también el vaso va a tener una inervación sensitiva, ya que al momento de tener un dolor en el vaso, a través de ese nervio vamos a poder sentir. Otra parte que me pareció importante fue que, como se puede observar aquí, tanto la arteria esplénica como la vena esplénica tienen forma de serpiente. Esta forma no la explicaba muy bien, pero decían que su origen estaba dada debido a que el vaso es un órgano móvil y que al momento de llegar a la inervación va la irrigación, para que así las arterias y las venas no se rasguen, pues por el movimiento de estas arterias y venas adoptaban esa forma. Gracias.